debemos estar preparados para recibir las bendiciones de nuestro Padre. Debemos estar preparados para aceptar la respuesta de Dios en nuestras vidas. Quiero compartir un tema con ustedes. Quiero hablar acerca de la fe. Quiero darle o reiterarle la bienvenida a nuestra hermana Mirla. Y le doy gracias a Dios por haberla traído nuevamente a su casa, ¿no? Mayrovia, bienvenida. Dios siempre ha sido bueno con nosotros. Quiero hablarte bajo el título Caminando sobre las aguas. ¿Cuántos quieren caminar sobre las aguas? Como Pedro. Como Pedro, hermano, yo me conformo con hacerlo como Pedro. Porque el otro fue Jesús. En ese acontecimiento vemos dos hombres. Nuestro Señor Jesucristo y Pedro. Y la lectura que quiero compartir en esta mañana la va a ubicar en Mateo capítulo 14, verso 27. Pero no la voy a leer todavía, pero usted la va a tener allí ubicada para cuando se llegue el momento. Para caminar sobre las aguas, la única manera de hacerlo es en la fe. El himno que entonaban los adoradores decía: cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Qué maravilloso himno, hermano. Pero depende de nosotros responder cuando el nombre nuestro se ha nombrado allá, en aquel lugar. Nos toca correr la milla extra, dijo el apóstol Pablo. Nos toca pelear la buena batalla y nos toca guardar la fe para poder responder a ese nombre allá en el reino. Amén. Y yo creo que por eso estamos en ese lugar, en este lugar. Para eso nos estamos preparando, porque hay un solo medio para poder estar allí. Se llama Jesucristo. Y la fe debe estar con nosotros. Debemos ejercitarla para que se cumpla esa promesa. Cristo debe florar en nuestras vidas por medio de una fe genuina. Me llama mucho la atención la palabra florar, porque todo lo que está seco en un momento determinado, todo lo que nosotros podemos visualizar en el verano, estamos en verano, la sequía, en un momento determinado va a reverdecer y va a florecer, así como Cristo debe florecer en la iglesia, así como Cristo debe florecer en nuestras vidas, así como reverdeció la vara de Aarón. Le dijo el Señor a Moisés: y florecerá la vara del varón que yo escoja. Había una situación precaria, un momento difícil. En aquel entonces las 12 tribus de Israel se habían levantado, estaban murmurando, había situaciones adversas, habían problemas, y el Señor en un momento determinado le dijo a Josué: escoge 12 hombres, uno de cada tribu, y tomarás a Aarón y llevarás su vara al altar, al tabernáculo, y la que yo elegí, esa va a reverdecer. Yo creo que si tú estás en esta mañana sentado en esa silla, entonces esta palabra es para ti. Tú vas a reverdecer, no importa cuál sea la situación por la que estés pasando ahora. En un momento determinado el Señor te hará reverdecer. Aleluya. Yo creo esa palabra. Yo creo que así va a acontecer. Hay personas que no tienen fe o les cuesta tener fe. Por muchas razones, hermano, porque cuando empezamos a conocerla, vemos que desmayan tanto, que
flaquean tanto, que tropiezan tanto, y a veces nos preguntamos nosotros mismos, oye, pero ¿qué pasa con aquel? ¿Qué pasa con fulano? Y en oportunidades personas desisten y abandonan el propósito. Y dicen, no vale la pena visitarlo, no vale la pena ir, no vale la pena hacer, porque no lo entiendo, un día quiere, otro día no quiere. Un día está de ganas, otro día no. Son personas que aún están débiles en la fe. ¿Sabe por qué? Si tú quieres saberlo, perdón, entonces tenga una comunicación, un trato con esa persona. Empieza a hablar, escúchalo. Que te cuente cómo ha sido su vida, su trayectoria, su pasado. Porque posiblemente son personas que han sido tan golpeadas, pero tan golpeadas, que en este tiempo les cuesta creer, que en este tiempo les cuesta tener fe, que en este tiempo ya no hay promesas que conquisten su vida. ¿Sabe? Porque las promesas anteriores fueron hechas por hombres carnales, pero la promesa que hoy tú estás escuchando ha sido hecha por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y lo que Él promete entonces, Él lo cumplirá. Si tu fe estaba muerta, esta mañana va a reverdecer en tu vida. No importa cómo hayas llegado al Señor ni de dónde el Señor te sacó. ¿Sabes qué importa? Que estás en este lugar. Y que es el tiempo de Dios para tu vida. Joven, es el tiempo de Dios para tu vida. Mujer, hombre, estás escuchando, es el tiempo de Dios para tu vida. Lo que está atrás quedó atrás. Todas las cosas, son hechas nuevas en Cristo Jesús. Por eso hay personas que se limitan. Hay personas que les cuesta. Hermanos que no saben esperar en Dios. Eso es declinar en la fe. Hermanos que no saben recibir las promesas de Dios. Y eso es no tener fe. El Señor te dice, yo te he llamado y yo te sostendré. Cree en mí y en mi palabra. No importa, hermano, tu pasado. Lo que importa es tu postrer, tu presente, tu futuro. Y hacia dónde te estás dirigiendo en este tiempo. Mateo capítulo 14, verso 27 dice: bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Que el Señor añada bendición a su palabra. Cuando nosotros leemos el contexto, el texto que acabo de leer, nos damos cuenta que los discípulos se encontraban en una situación compleja, crítica. Es decir, estaban siendo azotados por el viento, estaban siendo azotados por las olas del mar. Dice la Biblia que el tiempo era contrario, el viento era contrario, es decir, estaban en una situación precaria, difícil, un momento muy complejo para su vida. ¿Sabes algo? En medio del problema, cuando estamos siendo apretados, cuando nos encontramos en nuestro peor momento, en nuestra circunstancia más difícil, a ver, ¿qué debe salir de usted? Una alabanza, una oración. Si yo estripo un limón, ¿qué debe salir de ese limón? Jugo de limón. Si estripo una naranja, ¿qué debe salir de esa naranja? Jugo de naranja. Cuando nosotros estamos siendo apretados, cuando posiblemente nos sentimos oprimidos, ¿qué debe salir de nosotros? De nosotros debe salir alguien que se llama Cristo Jesús. Aún en nuestro peor momento, aún en nuestra peor aflicción, de nosotros debe salir Cristo. ¿Sabe? Porque nosotros somos, ¿qué somos nosotros?
Y si estripa un limón y sale limón, si estripa un cristiano sale Cristo Jesús. Aún en nuestra peor aflicción, en nuestro peor momento, en nuestra mayor prueba, debe salir Cristo Jesús de nuestra vida. Y lo manifestamos a través de una alabanza, una adoración, pero genuina de corazón, que salga de adentro, que salga de aquí. Es eso tener fe, amado. Es eso tener fe, que cuando ya no pueda avanzar, que cuando esté en mi peor momento, yo siga dándole la gloria a Dios. Yo siga diciéndole: Señor, yo confío en tu promesa. Señor, yo confío en tu palabra. Señor, yo confío en tu venida. Señor, yo confío en esa palabra que fue dada a mi vida. Y sé que se va a cumplir, aunque la situación me diga lo contrario. Yo sé que se va a cumplir. ¿Sabes? En medio del problema, de la situación adversa, Job dijo esta palabra: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job estaba siendo atribulado, tenía una enfermedad que lo estaba carcomiendo. Y posiblemente hasta él mismo llegó a pensar que lo que le esperaba era la muerte. Sus amigos lo dejaron, su esposa lo dejó, todos le dieron la espalda. Ya no había bienes materiales, no había dinero, no había familia, no había esposa, no había amigos. Pero Job decía: yo sé que mi Redentor vive y hay una promesa, y esa promesa yo la voy a ver cumplirse en mi vida. Un día Él vendrá a la tierra, me levantará y yo estaré allá con Él. Aleluya. Hermano, tu situación, tu problema no puede ser mayor que aquel que dio la promesa, que aquel que te llamó, que aquel que habló tu vida y te prometió algo. ¿Sabes por qué? Porque Él lo va a cumplir. Él le dice que no es hijo de hombre para arrepentirse. Él va a cumplir lo que te prometió. Este hombre estaba perdido en medio de una enfermedad, pero había algo asombroso en él: tenía fe. La fe no es lo mismo que positivismo, y nosotros tendemos a confundir esto y decimos que uno es sinónimo de otro. A ver, ¿cuántos son positivos? La vida hay que ser positivo, porque aquel que es negativo, él mismo se cierra las puertas. Pero es más importante tener fe que ser positivo. Y nosotros a veces confundimos estas dos palabras y creemos que ser positivo es tener fe. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice: es la fe pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quiero desglosar dos palabras: certeza y convicción. Y según el diccionario, la palabra certeza viene del griego hipostasi, que literalmente significa título de propiedad. Cuando tú eres una persona con certeza, tienes el título de propiedad de lo que le estás pidiendo a Dios. Yo no sé si es carro, yo no sé si es casa, yo no sé si es moto, yo no sé si es hijo, yo no sé si es tu familia, pero ese título de propiedad ya Dios te lo entregó. Eso se llama tener certeza, esperar con certeza. Eso, mi amado, es tener fe. No estamos hablando de un positivismo, estamos hablando en una fe de aquel que hizo el mundo, de aquel que me escogió en la eternidad, me predestinó para este tiempo. Así que tú tienes en tu mano el título de lo que le estás pidiendo a Dios. Aleluya. Eso es tener fe. Eso es caminar sobre las aguas. Ahora quiero desglosar convicción, que es importante que usted se vaya claro en esta mañana. Son dos cosas totalmente diferentes: la fe y el positivismo. La convicción es una idea religiosa, ética, a la que se está fuertemente adherido. Escuchen, se está fuertemente adherido. Hay cosas acá que están adheridas a otras. Por lo menos esto
Lo hizo mi hermano Daniel Rojas en una oportunidad. Dios lo bendiga por eso. Ya necesitamos uno nuevo. Hay cosas en este pulpitillo que están adheridas, unas con otras, están así, adheridas. Y cuando nosotros tenemos convicción, debemos estar adheridos a Cristo, Señor nuestro. Eso es tener convicción, complementa la fe. Así que aunque se esté cayendo el mundo, aunque estemos pasando por el peor momento, yo tengo una convicción genuina de que aquel que está allá a la diestra del Padre está conmigo y no me va a dejar hasta obtener la victoria. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? Si tú lo crees, aplaude al Señor, aleluya. Porque este es tener fe, es tener certeza, continuo de lo que estamos esperando, es tener convicción, estar adherido a Cristo. El que nos llamó. Y si Él nos llamó, no nos llamó para dejarnos solos, nos llamó para caminar con nosotros. Él está caminando contigo. Si tú estás en un momento crítico, Él está contigo. Cuéntale lo que estás viviendo, cuéntale lo que está pasando, cuéntale lo que te hace falta. Porque están adheridos. El Espíritu Santo mora en tu vida. Eso es tener fe, amados. Eso es tener fe, iglesia. Una fe que impactará al mundo y lo revolucionará a través de ti. ¿Sabes algo? Yo creo lo que el Señor dijo por medio de mí al principio. Va a haber momentos donde te vas a parar en lugares que la gente no va a soportar la presencia del Espíritu Santo. La gente va a empezar a sentir cosas extrañas. De repente van a haber unos que se van a ir porque no van a soportar, pero van a haber otros que te van a llegar y te van a decir: oye, ¿qué tienes tú? ¿Por qué me coloco así? Tienes algo que estremece mi cuerpo, que estremece mi espíritu. Necesito ser libre. Eso tiene que pasar. Eso es avivamiento. Eso pasó en la calle Azusa, pasó con pastores, pasó con evangelistas, pasó con laicos. Es decir, miembros nuevos que aún no estaban bautizados, pero donde se paraban, la gloria de Dios se manifestaba. Aleluya. Eso va a pasar en este tiempo con tu vida, en la iglesia, tu familia, la iglesia, comunidad. Un movimiento pentecostal andado. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque estamos caminando sobre las aguas. Pedro lo hizo literal, pero tú y yo lo estamos haciendo por medio de la adoración, por medio de la oración, por medio de la búsqueda, por medio de ese momento allí con el Señor. Estamos caminando sobre las aguas. Si tú lo crees, aplaude a Dios. Estamos caminando sobre las aguas. Estamos caminando sobre las aguas. A partir de las 9 p.m. de la noche empezamos a dar pasos sobre las aguas. Son las 7 de la mañana y aún estamos dando pasos sobre las aguas. Son las 9 de la mañana y aún estamos dando pasos sobre las aguas. Aleluya. Todos sabemos que el Maestro está con nosotros. Hay una gloria. Una gloria. Está en este lugar, en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque hay presencia. Donde Jesús está, hay presencia, hay gloria. Hay gloria, iglesia, hay gloria. Así que no te detengas. No te detengas. La Biblia dice que nuestro postrero será más grande. Así que cuando tengamos 2 meses, 3 meses, el fuego debe estar más avivado. ¿Saben por qué? Porque nosotros nos encargaremos de ir metiendo la leña, de ir avivando, Yo creo que a partir de este momento, cuando tengamos 3 meses, 2 meses, entonces la gente enferma va a empezar a llegar y va a ser sanada por el poder del Espíritu Santo que se está moviendo en tu vida. Porque el Señor dice que los postreros días serán mayores. El positivismo. El positivismo es una corriente filosófica. Escucha, es totalmente antagónico a la fe. Es una corriente filosófica que dice, los positivistas dicen: todo va a estar bien, todo va a cambiar. Todo va a estar bien, todo va a cambiar. Se centran en sí mismos y le quitan la gloria al que está allá arriba. ¿Saben? Una gran diferencia. El positivista, aunque dice que todo va a estar bien, no se centra en nada. Nosotros, aunque estemos viviendo nuestro peor momento, nuestra mirada está centrada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es tener fe. Es creer en las promesas de Dios y actuar conforme a ellas. Eso es tener fe. Creer en que hay una promesa.
conforme a esa promesa. Hacer las cosas conforme a lo que está escrito para poder obtenerla, para poder gozar de ella. ¿Sabes algo? Si Dios sanó a Job, hizo que un ciego viera, sanó al leproso, sanó a la mujer del flujo de sangre, hizo que los sordos oyeran, que los mudos hablaran, entonces por fe también te dará tu milagro. No es por ser positivo, es por tener fe. La mujer del flujo de sangre dijo: si tan solo tocara el manto de su vestidura, si tan solo tocara el manto del maestro, entonces yo seré verdaderamente libre, yo seré sana. La mujer tenía años padeciendo de esa enfermedad, un derramamiento de flujo, posiblemente no registrado allá en las escrituras, pero si lo traemos a este tiempo, un cáncer de útero terminal. Eso tenía la mujer del flujo de sangre. La Biblia dice que había gastado todo su dinero en médicos, en brujos, buscando la cura. Pero un día iba pasando el maestro, aleluya, y esta mujer lo vio y dijo: si tan solo pudiera tocar el borde de su vestidura, yo seré sana. Esa mujer tenía fe. Esa fe es la que tú necesitas para obtener tu milagro, aleluya. El milagro que ella necesitaba era un milagro físico. El que tú necesitas posiblemente es un milagro financiero. Pero lo que necesitas es tener fe. Yo me imagino, porque la Biblia dice que la multitud era mucho, pero yo me imagino a esta mujer luchando. Eso es tener fe. Colocar las cosas que queremos hacer, que estamos esperando, obrar por ellas. Yo me imagino los estudiosos, yo me imagino los mismos discípulos del pueblo, quitando a las personas porque el que pasaba era el maestro. Debían cuidarlo, porque a los profetas en aquel tiempo los apedreaban, los mataban. Pero esta mujer cayó y tocó el manto. ¿Qué la sanó el manto? ¿Qué la sanó el manto? La sanó la fe. ¿Quién me ha tocado? Dijo el Señor. ¿Quién me ha tocado? Los discípulos le decían: maestro, pero si la multitud te aprieta, te toca, y tú preguntas ¿quién me ha tocado? Entonces el Señor le dijo: es que yo sé cuando alguien me toca con fe, porque algo sale dentro de mí, aleluya. Cuando tú tocas al Señor con fe, Él empieza a soltar el milagro que necesitas para tu vida. Eso es tener fe. Eso es tener fe, iglesia. Ir a la oración convencido de lo que le estamos pidiendo, Él lo va a cumplir. Eso es tener fe. Tener fe es saber que los corazones de piedra Él los convierte en corazones de carne. Tener fe es creer que esa persona que está dentro de mi círculo íntimo, que aún no ha reconocido a Cristo en su corazón, lo va a reconocer, y no solamente lo va a aceptar, sino que va a ser un pastor, un evangelista, un profeta, un maestro. Dios lo va a usar para el tiempo que tiene determinado para él. Eso es tener fe. Y en este tiempo la iglesia necesita caminar en fe. ¿Saben por qué? Porque todas las cosas que vemos nos dicen que estamos acabados, que estamos acabados. Pero nosotros tenemos fe en el Dios del amor. Y quieren legalizar muchas cosas en el mundo, y los únicos que nos hemos parado en la brecha y decir: yo no apoyo esto, es la iglesia, la igualdad de género, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Este es el proceso de legalización a nivel mundial, y el único ente que se ha parado ante esto y ha dicho: no estoy de acuerdo, en la iglesia, y por eso la iglesia va a ser señalada y posiblemente perseguida. ¿Sabes qué? Pero tenemos fe que aunque seamos perseguidos, Cristo nos va a dar la victoria. Así que nadie te puede mover del punto de vista y la doctrina que te encuentra. Ahora nadie, ninguna organización, ninguna cultura te pueda mover de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Nada ni nadie, amado. Hay personas que son profesionales, que rinden su horario a empresa. Nada
puede mover de la fe en Cristo Jesús. Las efemérides del año. Carnaval. Nosotros no celebramos carnaval. Nosotros no celebramos Halloween. Nadie te puede mover. Nadie te puede mover. Me contaba el hombre que cuida ya el lugar donde estaba estos 5 días, que los vecinos eran cristianos y que ellos cuidaban la finca de al frente, y el dueño de la finca era idólatra y tenía un altar, y le decían al que le cuidaba, era una familia cristiana, le decía: haga café y le lleva a los santos, haga jugo y le lleva a los santos, cocínele esto a los santos. Y aquel hombre obedeció la voz de su Señor, pero la terrenal, porque el que está en el cielo nos dice: no te inclinarás a dioses ajenos ni harás culto delante de ellos. Debemos ser obedientes al Padre antes que a los hombres. ¿Sabe qué pasó con ese hombre? Se apagó. Por eso debemos mantenernos centrados en lo que somos. La fe no solo te cambia las circunstancias, escucha esto. La fe no solamente va a cambiar las circunstancias en las que estamos, porque hay oportunidades donde estamos caminando, hay circunstancias difíciles, el panorama está igual, no ha pasado nada, nada cambia, Dios no habla, Dios está callado, las finanzas aún están por el suelo. El hijo todavía está afuera en las calles, sumergido en el alcohol. El esposo está más duro que un sancocho de piedra, que dicen por ahí. Nada cambia, absolutamente nada cambia, todo se mantiene igual. La fe cambia las circunstancias, pero también nos ayuda a avanzar en medio de ellas. Si tu economía no ha subido, si tu hijo no ha llegado, si tu esposo está duro y aún te has mantenido, entonces tú tienes fe de que un día el Señor te va a glorificar en lo que le estás pidiendo. Tienes fe. Pero nosotros a veces creímos que solamente la fe es cambiar el panorama, es solamente cambiar las circunstancias, es solamente dejar de vivir lo que estamos viviendo. Es una cajita de sorpresa que las abrimos y empiezan a salir los regalos. A veces creemos que es una fe. Pero la fe también es conducirnos en medio de la aflicción y salir victoriosos. Y aquí hay personas que tienen tiempo caminando en la adversidad, pero aún están aquí. ¿Sabe por qué? Porque Dios te ha mantenido, porque Dios te ha sufrido y porque aún a Dios le ha placido que estés en esa condición. Pero si tú tienes fe, si tú tienes confianza, si tú tienes certeza y convicción, un día llegará tu tiempo. Un día llegará tu hora. Recuerda, certeza, el título de propiedad que dice tu mano. Señor, yo lo tengo. Que esté lejos, yo lo tengo. Yo tengo esa llave, yo tengo ese título. Convicción. Estoy adherido a ti y mientras esté contigo, ningún problema va a ser mayor a ti. Convicción, convicción. Esto es convicción. Esto es fe. A veces cuando caminamos en medio de las circunstancias y nuestra fe aún está ahí, pero estamos caminando y no pasa nada, nada cambia, nada acontece, yo voy para adelante con fe. Entonces empieza la gente a murmurar. Ay, santo. No pasa, hermano. Esto pasa, empieza la gente a murmurar y dice: si está enfermo y no deja de ir a la iglesia, ese tiene tanto tiempo enfermo y aún Dios no lo ha sanado y es evangélico, no se cansa. Pero tú sigues allí caminando, paso a paso, paso a paso, con certeza, con convicción de que tu milagro va a llegar, con convicción de que Cristo está contigo, con la certeza de que la sanidad viene a tu vida,
poco a poco la gente está hablando, la gente está murmurando, pero tú tienes tu mirada centrada en Cristo, el único que te puede salvar, el único que te puede curar. Pero seguimos caminando. Hay personas en este lugar que están caminando así. No te detengas. No empieces a oír la voz de las personas. No desvíes tu mirada a la tormenta, al viento contrario. Mantén tu mirada en Cristo. ¿Por qué Pedro se hundió? ¿Por qué Pedro se hundió? Tuvo miedo, ¿por qué? Porque desvió la mirada de Cristo Jesús y empezó a ver la tormenta, empezó a ver las olas, empezó a ver el viento contrario, a sentirlo. Esas personas que murmuran de ti, esas personas que dicen, antes tenías esto y ahora no tienes nada, estás perdido. Esa persona que te dice, estás enfermo y vas a la iglesia y Dios te ha sanado. Esa es la tempestad, ese es el viento contrario. Que ninguno de ellos puedan hacer que tu mirada se desvíe del Señor. Ninguno. Porque de esos hay muchos allá afuera. Hay quienes dicen, lo perdió todo y todavía es evangélico. A mí me decían, tú antes tenías y después que llegaste a esos caminos de Dios, después que fuiste evangélico, que eres evangélico, ahora no tienes nada. Pero tengo fe. Y la fe es la que me va a conducir a la vida eterna. Hay personas a las que humillan y no hacen nada porque son cristianos, pero quieren hacer. A ver, ¿a cuánto a veces nos dicen cosas que nos agarramos nosotros mismos, pero nos aguantamos porque estamos adheridos a Cristo? A Cristo lo pisotearon, a Cristo lo escupieron, a Cristo lo maltrataron y Él lo soportó. Y si tú y yo estamos adheridos a Cristo, tenemos que soportar muchas cosas. Si alguien quiere hacerle daño a esto, tiene que llevárselo completo y tomarlo completo. Porque es una sola pieza que está adherida con la otra. Así que nosotros debemos soportar tantas cosas por amor a Dios. Cuando todo te aprieta y tú te mantienes firme, eso es tener fe. Y el que lo poco es fiel, dice la Biblia, que en lo mucho Él lo pondrá. Porque aunque tu inicio haya sido pequeño, tu postrero días serán mayores. Aleluya. Si tú eres fiel ahorita, Dios te va a colocar en lo mucho. Y si tu postrer comienzo fue poco, entonces tus postreros días serán mayores. Eso es para los que creen. Levante la mano el que crea. Diga gloria a Dios. Diga aleluya. Diga Señor, yo creo. Señor, yo creo que mi postrer día va a ser mayor. Señor, yo te creo a ti, Padre. ¿Sabe algo? Porque para tener fe es importante creerle al Señor, no creer en el Señor. ¿Cómo es eso? Son dos cosas muy diferentes. Es como la fe y el positivismo. Todos creen en Dios. El brujo cree en Dios. El malandro cree en Dios. Los católicos creen en Dios. El homosexual cree en Dios. Todos creen a Dios, pero no todos le creen a Dios. Y yo sé que aquí hay un remanente que le cree a Dios, cree en sus promesas, cree en sus palabras y por tanto las cree, entonces las cumple. Cuando le creemos a Dios, cumplimos su palabra. No vivimos como el que está afuera creyendo en Dios. Usted va al brujo y el brujo le dice, vamos a hacer esto. Y de repente le pasa una Biblia. Porque él cree en Dios, pero no le cree a Dios. Porque si le creyera a Dios, estuviera convertido. Todo el que le cree a Dios es una nueva criatura. Aleluya. Todo el que le cree a Dios cumple su palabra. Nosotros le creemos a Dios. Debemos mostrar fidelidad a Dios. ¿Quién me da la hora? Porque todavía me falta. A la 1:30. Debemos mostrar fidelidad a Dios cuando somos verdaderamente tentados.
soy fiel. Ya la tentación tocó tu puerta. Allí es donde verdaderamente probamos nuestra fidelidad a Dios. Cuando la tentación toca la puerta. ¿Cómo será que la va a tocar? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo será que las tentaciones llegan a nuestra vida? ¿Será que llega el diablo con los cachos y la cola larga y te dice, yo soy Satanás? Y aquí me quiero detener en varios puntos. Y el primero son los matrimonios. Quiero hablar de los matrimonios. Porque nosotros tenemos que demostrar que verdaderamente somos fieles a Dios cuando la tentación llega a nuestras vidas. Matrimonios, sean fieles. Sean fieles entre sí. Cuando honras a tu esposa con fidelidad, estás honrando a Dios. Cuando honras a tu esposo con fidelidad, estás honrando a Dios. Y la fidelidad se muestra cuando la tentación llega, cuando nos dicen algo bonito, cuando nos sueltan un piropo, cuando nos exaltan y el corazón parece que se va a salir, pero el Espíritu Santo te contrista y te dice, tú eres un hombre casado, tú eres una mujer casada, tú debes ser sujeta y sujeto a tu marido, así que quédate quieto y sigue apuntando al blanco que es Cristo Jesús. Allí damos testimonio de que somos personas fieles. Cuando la tentación llega a nuestras vidas, me encanta esto, porque sé que diario ella toca la puerta, y si estamos aquí es porque nos hemos mantenido. A ver a cuánto les ha tocado la puerta la tentación. Yo a veces salgo solo y las mujeres quieren aprovechar. Por eso siempre ando con mi esposa. Ella la mira y me quita un peso del cielo. Hermano, nosotros somos débiles. El hombre es débil, la mujer es débil. Aquí el único fuerte se llama Jesucristo, el Espíritu Santo, y es el único que te va a ayudar a vencer la tentación. Si tú crees que no lo puedes, tienes que ser en Cristo, porque en tu fuerza vas a fracasar. Vas a fracasar. Hablaban estos días con una muchacha, porque es que si nos ponen a una fea, no nos hace ni poquito. Y si nos ponen a un feo, la mujer, menos. Por lo menos tiene que ser más bonito que el esposo. Así llega la tentación. Entonces debemos guardarnos y mostrar fidelidad en medio de la tentación. La iglesia debe ser fiel. El nuevo creyente, aunque esté en pañales, aunque esté empezando a caminar, él sabe que tomó una decisión en Cristo Jesús y debe mantenerse fiel. Debe mantenerse fiel. No miren hacia los lados, no miren hacia detrás, miren hacia adelante, donde está Cristo, para que puedan mantenerse. Pastor, es difícil, estoy empezando. Yo también empecé un día como tú. Y yo sé que es difícil, pero también sé que no es imposible. Así que manténganse fiel a Dios. Y Dios en su tiempo los exaltará. Les responderá en su tiempo, pero deben ser fieles. Los líderes deben ser fieles, mostrar fidelidad. Cuando todo está difícil, mire, cuando ustedes se sienten que sueltan algo aquí, una responsabilidad, y agarran la otra aquí, y no han terminado esta, cuando el pastor le dice la otra, y por allá lo jalan, y lo jalan por allá. Si tú te mantienes fiel allí, en lo poco el Señor te pondrá, en lo mucho llegará el tiempo donde ya no serás líder, sino que serás un ministro del Señor, aleluya, porque eres un hombre y una mujer fiel a Dios. Eso es fidelidad. Y cuando estamos tentados, mostramos de qué estamos hechos.
están exprimiendo. Vemos si lo que sale es Cristo, aleluya. Y es lo que debe salir. Cuando nos exprimen debe salir Cristo de nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque si estamos siendo llenos, puede salir otra cosa. Los ministerios. Vamos a hablar un poco acerca de los ministerios. Porque aunque literalmente, cuando hablo de literales, que no están acreditados por el distrito, aunque literalmente no hay ministerios aquí, literalmente sé que espiritualmente los hay. Muchos ministerios que le falta una credencial, en su tiempo va a llegar. Por aquí hay ministros de Dios, mujeres y hombres que tienen ministerio. Guarden su ministerio, cuiden su ministerio, velen por su ministerio, porque cuando llega el tiempo Dios los va a sacar del anonimato. Pero deben ser fieles a Dios por medio del ministerio que el Señor les ha entregado. Como pastor muestro la fidelidad a Dios por medio de mi ministerio. Si tu ministerio es evangelístico, predícale a las almas. Planifica campañas, planifica actividades evangelísticas. Si tu ministerio es pastoral, aprovecha este auge, aprovecha este mover, aprovecha este tiempo en la célula de crecimiento del proyecto MM33 y empieza a predicar la palabra del Señor para que las personas lleguen y tú puedas discipularla, consolidarla, traerle a la iglesia, y cuando fuera tiempo Dios te exaltará y te hará fundar en otro lugar. Eso es ser fieles del ministerio, con ese propósito, con esa visión. Hemos formado este movimiento con el que tú te prepares y en el tiempo de Dios puedas desarrollar tu ministerio. Puedas ser vislumbre de gloria 15, vislumbre de gloria 20. Ese es el propósito. Así que si tu ministerio es pastoral, aprovecha. Si eres profeta y Dios da profecías a tu vida, habla, abre tu boca. Porque para eso el Señor te ha dado el ministerio profeta. Si eres maestro, enseña con palabras, con hechos, con testimonio. Eso es tener fidelidad, ser fiel en el ministerio. Si nos mantenemos firmes, estamos demostrando tener fe por medio de la fidelidad. Muy bien, volvemos al texto. Versículo 8. Dice la palabra: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Sorprendente, Pedrito. Había muchos en la barca, pero Pedro habló. El osado. Le dijo, todos se asustaron. A ver, ¿qué dijeron? Un fantasma. Cuando lo vieron, ¿qué dijeron? Un fantasma. Era la cuarta vigilia de la noche, según los romanos. Según el pueblo judío, la tercera. Según los romanos, la cuarta. Hay cambio según las culturas y las reglas. Y cuando ellos ven, yo me imagino que estos nunca habían visto un fantasma, pero cuando lo ven, a lo mejor dijo uno por allá, ese es un fantasma, sin saber qué era, y los otros dijeron un fantasma, y se asustaron. Y cuando vieron a un hombre caminar sobre las aguas. Pero Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Yo quiero que usted diga conmigo, aguas. El Señor le dijo, Pedro le dijo al Señor que quería ir a él sobre qué? Aguas. Sobre las aguas. Vamos a hacer una metáfora aquí rapidito. El agua simboliza la necesidad espiritual en el creyente. Ojo, y una metáfora. Porque sabemos que el agua es un líquido esencial, vital para el ser humano y para todo.
ser humano, plantas, animales, es un líquido vital. Pero si hacemos de esto una metáfora y lo traemos a nuestro entorno espiritual, cuando nos vamos a las escrituras, conseguimos la palabra agua infinidades de veces. Por eso digo, es algo simbólico. Entonces vemos el agua como un símbolo, una necesidad espiritual en la vida del creyente. Y Pedro le dijo al Señor, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti sobre agua. Señor, yo quiero ser más espiritual para estar en tu presencia. Aleluya. Hoy necesitamos caminar sobre las aguas para llegar al Señor. ¿Sabes qué es lo más bonito? Que Jesús le dice, ven, ven. Me llegó rapidito. Cuando Jesús va caminando y llega al pozo y ve a la mujer samaritana y le pide agua, y luego de pedirle agua le dice esta palabra a la mujer: si tú bebieres del agua que yo te daré. ¿Qué le dijo? Jamás volverás a tener sed. Aleluya. Si tú bebieres del agua que yo te daré, jamás volverás a tener sed. Una agua mucho mejor que la que está sacando del pozo de Jacob. Se da cuenta que necesitamos de esa vida espiritual, de esa agua, para poder avanzar. Pedro quería un encuentro espiritual con Jesús. Nosotros debemos anhelar ese encuentro espiritual con nuestro Padre. Debemos anhelar caminar sobre las aguas. Jesús siempre está dispuesto a invitarte. ¿Tendrás tú la osadía de Pedro para caminar sobre las aguas? ¿Cuántos discípulos habían en la barca? Estaban los discípulos de Cristo, los discípulos del Maestro, pero solo uno de ellos fue osado al colocar el pie en ese mar agitado. ¿Tendremos nosotros la osadía en este tiempo para caminar sobre las aguas? Necesitamos la osadía de Pedro, la valentía de Pedro para entrar en las aguas. Necesitamos ser intencional para ir a su presencia. El verso 30 dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, salva. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermano, me encanta esto. Por eso le digo, yo me conformo con caminar como Pedro. Fue el único que tuvo la valentía y tomó la decisión de ir hacia el Maestro sobre las aguas, de caminar sobre las aguas. Y mucha gente hoy dice: Pedro se hundió, le falló la fe fue muy chiquitica. Pero la tuvo, la ejercitó y caminó sobre las aguas. Y la Biblia me registra a mí solamente 2 personas que lo hicieron. Número 1, Jesucristo. Número 2, Pedro. Número 3, puede ser tú, el que empieza a caminar sobre las aguas y vivir ese auto y ese avivamiento del Espíritu Santo. Si te llegara a pasar algo estando sumergido en su presencia, caminando sobre las aguas, Él te salvará. ¿Sabe algo? Hay personas en este tiempo que dicen: yo no oro porque el diablo se pone bravo. Cuando oro, todo se pone peor. ¿Sí lo has escuchado? Personas diciendo: hermano, parece que cuando me meto con el Señor, la cosa se pone más duro. El diablo se pone más bravo. Empieza a salir todo mal. ¿Sabes algo? Si estás caminando sobre las aguas, hay un Cristo que te está esperando y te va a dar la mano aún en el peor momento para sacarte de la tribulación y la prueba. Hay hermanos viviendo con el poder de Dios y están asustados. Moisés,
Hermano Moisés, no sé si se asustó más allá en el éxtasis o en lo que le pasó, o se asustó más aquí contando el testimonio. Dios bendiga a Moisés, muchacho de Dios, tiene un gran aprecio por él. Dios sabe que sí, porque a su edad es un muchacho muy centrado, lo he compartido con muchos de la iglesia y hoy lo estoy diciendo públicamente. Y si sigues así, Moisés, Dios va a hacer cosas sorprendentes contigo. Hay hermanos que están viviendo, aplaudan si van a aplaudir para Dios. Entonces debemos entender que nosotros se nos ha sido entregado una autoridad y un poder, valga la redundancia, un poder poderoso. Hermanos, Dios no nos ha dado cosas pequeñas, nos ha dado cosas grandes, nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. No podemos estar asustados cuando el poder del Santo está en nosotros. Aunque el diablo se enoje y se levante contra ti, Cristo extenderá su mano para salvarte. Cuando Pedro empezó a hundirse, le dijo: Señor, me estoy hundiendo, sálvame, sálvame, sálvame. Dice la Biblia que el Señor extendió su mano y lo levantó. Ahora yo pregunto, fíjate, por eso te digo, es que con ser como Pedro, creo que sería suficiente. Cuando lo levanta, ¿será que de una vez aparecieron en la barca? No, me imagino que se fueron caminando sobre las aguas y llegaron a la barca. Es decir, Pedro vivió una experiencia sobre las aguas, primero sin estar tomado de la mano de Dios y luego tomado de la mano del Señor. ¡Qué maravilloso! Pero necesitamos ser atrevidos, ser osados para ir a su presencia. ¿Sabe algo? Viene un puntico que ya estoy terminando. ¿Verdad? Este es el último. Porque es lo que a veces no nos gusta a nosotros. Lo que viene no nos gusta a nosotros. El Señor lo levantó, el Señor lo salvó, Él clamó por salvación. Y me imagino que cuando lo llevaba hacia la barca, ese Dios maravilloso a lo mejor lo iba abrazando. Pero en el momento en que llegaron le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y a veces eso es lo que nos confrontan cuando nos corrigen, cuando nos enseñan. No nos gusta, pero si nos están corrigiendo, si nos están enseñando, es porque nos aman y quieren hacer de nosotros una mejor persona. Así que si tu líder te corrige, si tu pastor te corrija, acepta la corrección a tiempo para poder recibir la bendición de Dios. ¿Lo corrigió o no lo corrigió el Señor? ¿Lo regañó o no lo regañó? ¿A quién le gusta que lo regañe? Levante la mano, pues. Vamos a decir como dijo en el video: levante la mano para mocharse. Hermano, a ninguno nos gusta que nos llamen la atención. Cuando nos corrigen, nos molestamos, brincamos, pataleamos, saltamos. Hay personas que hasta se van de la iglesia. Y yo te quiero decir en esta mañana que tú eres muy importante en esta organización, pero indispensable solamente es el que está allá. Si yo me voy mañana, Dios continúa su obra con otro pastor. Si alguno del liderazgo se va, Dios va a traer otro líder en su lugar. Porque indispensable solamente es Jesucristo, el Espíritu Santo, la divinidad. Ellos son los que son indispensables. Entonces el Señor le dice a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dios nos corrige porque nos ama. Ay, que yo estoy cansado de escuchar eso, pastor. Y entonces, si nos escuchó tanto, todavía te siguen corrigiendo. ¿No has aprendido? Si nos has escuchado mucho y aún te siguen corrigiendo, ¿no has aprendido?
Él no quiere que nos perdamos en una eternidad sin Él. Por eso viene la corrección de nuestro Padre. Porque somos tan importantes que no quieren que nos vayamos una eternidad sin Él. Solo por la fe seremos salvos. Lo voy a volver a repetir. Solo por la fe seremos salvos.